Anatomía y fisiología del aparato digestivo de los rumiantes. El aparato digestivo de las distintas especies es muy semejante en sus formas. La primera parte, más ensanchada, sirve para la digestión, que es el estómago, y la segunda porción, en forma de tubo fino y alargado, para la absorción, es el intestino. En los rumiantes esta porción se halla en la primera parte del tracto digestivo, antes del estómago, permitiendo que los productos de la acción bacteriana sean completamente absorbidos por el animal. Esto, unido a la enorme capacidad de su estómago, los hace especialmente aptos para alimentarse con forrajes de baja calidad, con alto contenido de celulosa, inutilizables para otras especies. Los rumiantes no consumen alimentos que podrían ser utilizados directamente por el hombre, tal cual sucede con los cerdos y con las aves. En consecuencia de esto, pueden ocupar un lugar importante ante una mayor demanda de alimentos. Anatomía y fisiología de los rumiantes. La primera porción del conducto alimenticio está formado por la boca, que contiene la lengua y los dientes. La lengua de los rumiantes es especialmente larga en su porción libre y cubierta por diferentes tipos de papilas, que le dan una marcada aspereza y la convierten en el principal órgano de aprehensión. Es decir, que la lengua sale de la boca, rodea al pasto y lo atrae hacia adentro. La dentadura de los rumiantes carece de caninos e incisivos en el maxilar superior, y estos están reemplazados por una almohadilla carnosa. Los incisivos inferiores están implantados en forma no rígida, de modo que no lastima dicha almohadilla. Los incisivos sujetan entonces el pasto contra el rodete superior y el animal corta el bocado mediante un movimiento de cabeza. Este bocado es ligeramente masticado mientras el animal sigue comiendo. Cuando se han juntado varios bocados, forman un bolo, mismo que es deglutido. La saliva. Es importante detenerse en la secreción salival del rumiante. Este posee distintos tipos de glándulas, desde parótidas, molares, bucales, palatinas, sublinguales, submaxilares, labiales y faríngeas. Pero se pueden clasificar según el tipo de secreción en mucígenas y alcalígenas. La secreción mucilaginosa tiene por objeto humedecer el bolo y facilitar la masticación y deglución, mientras que la saliva alcalina, formada especialmente por carbonatos, bicarbonatos y fosfatos, mantiene el pH del rumen en un rango estrecho, cercano a la neutralidad. Además, la saliva contiene urea, lo que permite mantener un nivel de nitrógeno más o menos constante en el rumen. La secreción salival de los rumiantes es muy abundante y variable. Se calcula que en bovinos oscila entre 90 y 190 litros por día, según diversos autores y con diversas dietas. En ovinos varía entre 5 y 16 litros por día. La mayor parte de esta abundante secreción proviene de las glándulas alcalígenas. Se puede distinguir una secreción basal de ritmo constante, independiente del control nervioso, y una secreción de ritmo variable, dependiente de estímulos nerviosos, provenientes de la zona terminal del esófago, o de parte del rumen por las glándulas alcalígenas, mientras que las mucígenas responden a estímulos producidos por alimentos en la boca. El esófago. El bolo deglutido pasa junto con la saliva a la faringe, que es un pasaje común a las vías respiratorias y digestivas, y baja al estómago por el esófago. Este es un órgano tubular que une la faringe con el estómago. Su longitud aproximadamente es de 0.90 a 1.5 metros y su diámetro potencial en la misma especie es de 5 a 7 centímetros. Está formado por 3 capas, de las cuales podemos identificar la intermedia muscular, que produce ondas que facilitan el traslado del bolo.
El rumen y retículo. El estómago es normalmente un saco que comienza en el extremo del esófago cardias y termina en el duodeno píloro. En los rumiantes este saco se halla dividido en 4 compartimentos denominados rumen, retículo, omaso y ovomaso. El rumen es del mayor volumen, con una capacidad que puede llegar a más de 200 litros en vacunos, recubierto por un epitelio escamoso, estratificado y cornificado que representa papilas y rodeado por una capa muscular en la que produce las contracciones. En su interior presenta pliegues o pílaras que los dividen en 5 sacos: dorsal, anterior, ventral, ciego dorsal y ciego ventral. La redecilla o retículo está separada del rumen por el pliegue ruminoso reticular y presenta esencialmente la misma estructura, pero la mucosa de este compartimento se caracteriza por formar pliegues de 1 centímetro de altura aproximadamente, que dan origen a celdas poligonales en forma de panal. En la porción superior derecha se abre el cardias, que es donde se une el esófago y por donde entran los alimentos. En esa misma región se halla la gotera esofágica. Consiste en un canal formado por 2 pliegues que le permiten cerrarse y conducir alimentos líquidos directos al estómago verdadero o cuajar. Este reflejo se manifiesta con fuerza en terneros lactantes, pero la habilidad se pierde luego del destete y luego solo un porcentaje de los adultos despende el artículo estímulos fuertes como soluciones de sal común o mejor aún de sales de cobre. Esta gotera desemboca en el orificio reticulo-omasal de un diámetro aproximado de 3 centímetros y que une la redecilla con el librillo. El bolo llega entonces al cardias y este se abre en el alimento que entra al retículo. Desde acá el bolo se moverá por contracciones de las capas musculares que rodean el rumen. Las contracciones se propagan por ondas y se producen siguiendo una secuencia constante. Cada contracción se repite con un intervalo aproximado de 1 minuto, menor cuando el animal come y mayor cuando el animal descansa. Se produce primero una contracción incompleta del retículo y luego una segunda contracción más completa que hace pasar el alimento por sobre el pliegue rumino reticular. Microorganismos del Microorganismos del rumen. Los microorganismos del rumen son esencialmente bacterias y protozoarios. Las primeras son las más importantes y su concentración puede llegar a 100.000 millones por centímetro cúbico. La concentración y el tipo de bacterias depende de la dieta, pues si bien están presentes siempre muy variada especie, el porcentaje en que se halla cada una de ellas es muy variable. Se pueden considerar al rumen como una enorme cuba de fermentación, con condiciones de temperatura constante y anaerobiosis, es decir, exclusión del aire por los gases producidos por la fermentación. Estos ácidos, producto de desecho para las bacterias, son la principal fuente de energía para el rumiante y son utilizados por esta con distinta eficacia para los diferentes procesos. Rumia. La rumia es la función característica del rumiante y consiste en la regurgitación de digesta del retículo a la boca. El estímulo para iniciar la rumia es el contacto de las partículas gruesas en la pared rumial. Se produce una contracción del retículo que procede las contracciones del ciclo de mezcla y eleva el material por encima del nivel de cardias. Este se abre y el alimento es absorbido por una presión negativa, similar a la del eructo. Se regurgita un bolo de aproximadamente 130 gramos con cierta cantidad de líquido. La remasticación dura de 25 a 60 segundos y consiste en 30 a 80 movimientos de mandíbula. Son movimientos horizontales típicos de los rumiantes. Al cabo de aproximadamente 1 minuto, el bolo es reintegrado y vuelve al rumen, tal como un bolo recién consumido, pero ya más despedazado y más fácilmente atacable por las bacterias. Los periodos de rumio son cortos, de 20 a 50 minutos, raramente más de 90, y tienden a ser más frecuentes después de las comidas. El tiempo total dedicado a la rumia depende del tipo de dieta, siendo muy pequeño en dieta con gran contenido de grano y mayor tratándose de alimentos con mucha fibra. El tiempo normal oscila entre 7 y 11 por día. Gases del rumen. Durante la fermentación se producen en el rumen 2 gases, anhídrido carbónico y metano. Estos gases son eliminados por vía sanguínea o por medio de la eructación. Esta última ocurre por una concentración del saco diferente a las del ciclo e intercaladas entre ellas. La mayor parte del gas se desplaza hacia el retículo, el cardia se abre y el gas escapa,
mientras que la digesta es retenida por el pliegue reticulo-ruminal. La distensión del rumen actúa como estímulo para iniciar el proceso de eructación. En ciertos casos se produce espuma que impide al nivel de la ingesta bajar suficientemente para dejar libre la entrada del esófago, cardias. Los gases no pueden salir y continúan acumulándose hasta producir la muerte, si no se los hace salir por medios artificiales. Esto es el empaste. Contrariamente a lo que sucede en el estómago de los monogástricos, se produce absorción de los productos de la digestión, en este caso ácidos grasos volátiles. También absorbe el amoníaco producido por el ataque bacteriano a las proteínas o por hidrólisis de la urea. Proveniente tanto de la dieta como de la saliva, el amoníaco absorbido es transformado por el hígado en urea y de esta parte se elimina por la orina y parte vuelve al rumen por medio de la saliva, establecido el ciclo de nitrógeno. Desarrollo del rumen y del retículo. En los terneros y en los corderos al nacimiento, el rumen tiene el mismo tamaño que el cuajar. Al comenzar el consumo de forrajes, el retículo y el rumen inician un rápido crecimiento estimulados por los productos de la fermentación bacteriana. Los ácidos grasos volátiles. El animal adquiere las bacterias rumiales a través del agua, suelo o forraje, donde éstas se hallan en abundancia, mientras que solo adquiere los protozoarios por contacto directo con otro animal, generalmente lamiéndolo. Librillo u humazo. Se caracteriza por sus pliegues, las láminas del librillo cubiertas de papilas córneas. Aquí se produce la absorción de líquidos a fin de que el material llegue más concentrado al cuajar y no se diluyan las enzimas. Cuajar o abomazo. Es semejante al estómago de los monogástricos, pero con más forma de tubo. Segrega ácido clorhídrico y pepsina que ataca las proteínas. Se digiere aquí las bacterias y los protozoarios formados en el rumen. El pH oscila entre 2 y 3. Acidez óptima para la acción de la pepsina. Intestino. No presenta mayores diferencias con el de los herbívoros no rumiantes, salvo el intestino grueso que tiene menor desarrollo, ya que la mayor parte de la fermentación bacteriana se produjo en el rumen. En el intestino se terminan de digerir las proteínas, se digieren las grasas y se absorben todos los productos finales de la digestión. Esto se ve facilitado por la gran longitud del intestino.